¿Qué tal mi gente? Voy a hablarles brevemente sobre la tilapia y cómo tenerla en nuestro acuario. La palabra tilapia se refiere a un género de peces, es decir, nos referimos a muchas especies. Entre las tilapias más comunes en el mundo se encuentra la tilapia del Nilo, la tilapia de Mozambique y la tilapia azul. Existen algunas especies híbridas como la tilapia roja y la tilapia chocolate. ¿Qué vamos a tener en nuestro acuario para que estas tilapias se puedan desarrollar bien? Bien, el acuario tiene que tener una temperatura entre 8 a 30 grados centígrados, un pH entre 6.5 a 9. Debemos tener un filtrado muy potente, ya que estos peces generan muchos desperdicios. Necesitas un acuario de 250 litros para una sola pareja de tilapia, ya que pueden crecer hasta 35 centímetros e incluso más. La tilapia tiende a ser un pez territorial y agresivo. Este comportamiento se agrava con la edad, por ende no se recomienda la presencia de ningún ser vivo que quepa en su boca. Este pez se comerá cualquier planta acuática que tengas en el acuario, ya que le gusta escarbar en el sustrato. Hay que tener mucho cuidado con esta actitud, ya que moverá toda roca, todo tronco e incluso puede romper algún termómetro, aerador o algún filtro interno de tu acuario. ¿Qué comen las tilapias? Son peces omnívoros, aunque optan por ser herbívoros. Las tilapias adultas pueden ser alimentadas con espinaca, hoja de lechuga, guisantes, insectos, gusanos, caracoles, crustáceos, renacuajos y peces pequeños. También puedes darle alimentos congelados como Tubifex o también alimentos secos como escamas, hojuelas, pellets, entre otros. Los alevines de tilapia en estado natural consumen fitoplancton y zooplancton. En tu acuario puedes darle organismos protozoarios, infusorios o náuplios de artemia. De juveniles consumen macroinvertebrados, como por ejemplo la dafne o pulga de agua, crustáceos y hojuelas. Reproducción de la tilapia. Identificar el sexo de las tilapias es muy difícil, pero en algunos casos el macho crece más grande y más rápido que la hembra. Las tilapias tienen diferentes formas de poner sus huevos. Algunas hacen huecos en el sustrato para desovar en ellos, otras solamente los colocan sobre alguna roca o madera plana. Pero la forma de cría más sorprendente de las tilapias son las del género Oreochromis, que incuban sus huevos dentro de su boca. Distribución y hábitat. Podemos encontrar diferentes especies de tilapia en África, América Central, Norteamérica, el Caribe y el suroeste asiático. Estas especies pueden estar en agua dulce y salada e incluso en aguas con pocos niveles de oxígeno. La tilapia tolera diferentes temperaturas, condición de agua, alimentos y ecosistemas. Esto le permite adaptarse desde riachuelos de montaña hasta estuarios a nivel del mar. Es un pez que crece muy rápido. Esto lo hace un pez excelente para la acuicultura. Tiene una carne muy blanca y rica y de gran interés comercial. El último descubrimiento de este pez es que sus escamas poseen bajas cantidades de grasa. Estas cualidades se están aplicando para terapias de regeneración de huesos. En resumen, si deseas tener un acuario diferente y puedes obtener uno de 250 litros, la opción de una pareja de tilapias es muy buena. Con un sustrato de arena de sílice, grava o cualquier sustrato no nutritivo, rocas y una buena filtración, podrás tener este acuario de peces exóticos que tanto buscas. No olvides suscribirte si te gustó este video. Espera el siguiente video sobre más especies exóticas en tu acuario.